Buenas tardes, amigas, amigos. Estamos aquí enfrente a ti en Inteligencia Colectiva como invitados. Yo mismo soy un conductor invitado de este programa y pues me da gusto que tengamos esta posibilidad de comunicarnos con ustedes. Estamos aquí tres profesores de la Universidad de Quintana Roo, dos profesores en este caso, una profesora invitada que es un enorme honor que esté con nosotros, doctora María Cristina Rosas, y el doctor Rioja, Leonardo Rioja, un conocido profesor de la Universidad de Quintana Roo, y María Cristina Rosas, que es pues una de las principales profesoras que ha formado generaciones, 30 años, 31 de trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues es un lujo que estén con nosotros, Leonardo, doctora Rosas. Por supuesto, gracias. Y bueno, pues yo creo que esto es un gran evento que tenemos que celebrar porque la Universidad de Quintana Roo hoy recibió precisamente a la doctora en una conferencia en donde se habló de las relaciones internacionales para este siglo XXI. Vamos a empezar por hablar acerca de eso, doctor Rioja. ¿Qué es que se comentó ahí y por qué esta visita tan importante, tan privilegiada de la doctora Rosas? Bien, bueno, muchas gracias doctora por aceptar la invitación, por su participación con nosotros. Bien, pues el objetivo de este evento se enmarca en los trabajos que tenemos en el Departamento de Estudios Políticos e Internacionales y pues dentro de las actividades de difusión, de extensión de la cultura, pues tenemos también la función de hacer llegar a los estudiantes, sobre todo al público en general, lo que se genera en términos de conocimiento en campos específicos, en este caso en el campo de las relaciones internacionales. Y bueno, aprovechando también que la doctora ha escrito un libro recientemente acerca de las relaciones internacionales en el siglo XXI, que después de haberlo leído me parece un libro muy importante para cualquier estudioso de las relaciones internacionales en lo particular, pero también para el público en general, para entender en qué mundo estamos viviendo, cuáles son los diferentes problemas, las perspectivas, los enfoques y las alternativas a este mundo complejo, lleno de problemas, pero también de oportunidades, de riquezas y demás. Y entonces, bueno, ¿quién mejor para hablarnos de ello que la doctora Cristina Rosas, sobre todo para estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales, quienes buscamos también su formación, pero una formación rigurosa, crítica, científica, para que tengamos recursos humanos preparados para enfrentar los retos que tiene México ante el mundo. Muchísimas gracias. Yo creo que esa es una explicación fundamental que pues explica también el papel de una universidad que se ubica en el Caribe y que tiene que estar permanentemente dando respuestas a la sociedad respecto a la política exterior de México. Y eso es lo que nos reúne hoy. Doctora, verdaderamente un privilegio. Yo creo que se lo ha dicho Leonardo Rioja, se lo ha dicho seguramente buena parte de nuestra comunidad universitaria. Yo también estoy agradecido y sobre todo a IQ e Inteligencia Colectiva por esta posibilidad de comunicar esta problemática que es tan especializada. El tema de las relaciones internacionales, particularmente en un momento en el que estamos iniciando un nuevo gobierno federal que ha hecho múltiples promesas y también ha tenido una serie de perspectivas que seguramente tendremos que explicar paso a paso, porque ha sido una cantidad impresionante de información que hemos tenido tanto para la política interior como la exterior, que de pronto tenemos que ir separando esta parte. ¿Por qué no empezamos por allá, doctora? Y le agradezco que podamos hacer este intento de síntesis. Creo que en el tiempo que vamos a tener nos alcanzaría para empezar a crear una perspectiva de lo que viene. El 1 de diciembre toma posesión un nuevo gobierno federal, encabezado por vez primera por un presidente que no es de ninguno de los dos partidos creados en el siglo XX. Entonces, vamos a ver si esta
propuesta del siglo XXI nos permite hacer algo distinto, ver algo distinto. ¿Cómo qué podemos esperar ahora que ya se empieza a perfilar una relación distinta con los Estados Unidos? Bueno, de entrada yo creo que el nuevo gobierno generó muchas expectativas. Cuando tuvimos información sobre los resultados del proceso electoral, yo sí percibí júbilo dentro de México, pero también fuera de México, en muchos países latinoamericanos hubo una lluvia de felicitaciones al vencedor, aun cuando en ese momento todavía no era siquiera el presidente electo, pero pues se conocían las tendencias. Yo creo que ha generado muchas expectativas. ¿Qué espero yo de él? A nivel de política interna, yo esperaría un mayor énfasis en políticas sociales, porque evidentemente México es un país muy rico, pero muy mal administrado, y donde la riqueza que tenemos es pésimamente distribuida y apropiada. Tenemos más de la mitad de la población viviendo en condiciones de pobreza pese a la riqueza que generamos. Digo, somos una de las principales economías del mundo y sin embargo no podemos decir que el grueso de los mexicanos viva bien. Entonces, Andrés Manuel puso mucho énfasis en políticas sociales. Yo esperaría un acento en esa temática. Y respecto al mundo, bueno, pues hay muchas interrogantes. Designó como canciller, el próximo canciller será Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, que también después de que dejó este cargo estuvo trabajando un rato en Naciones Unidas. Él conoce sobre relaciones internacionales, estudió la carrera en el Colegio de México, no es desconocedor de la dinámica internacional. Él, pues de hecho, de las primeras asignaciones que se le han dado es invitar a todo mundo a la toma de posesión. Es difícil porque el 1 de diciembre tenemos la cumbre del G20 en Buenos Aires. Entonces muchos líderes de gran renombre y de gran relevancia a nivel mundial, sin despreciar a nadie por supuesto, van a estar en Buenos Aires. Entiendo que posiblemente Donald Trump acorte su visita en Buenos Aires para venir él personalmente a la toma de posesión, cuando antes dijo que vendría el vicepresidente Pence. Al margen de eso, yo insistiría en el tema de que se han generado muchas expectativas respecto a Andrés Manuel, pero también señalaría que en esta larguísima transición que hemos tenido desde el 1 de julio hasta el momento en el que él tomará posesión, es una de las transiciones más largas del mundo, sí, dicho claro. Sea de paso, es demasiado tiempo. Él pues nos ha dejado entrever algunas líneas sobre lo que podrían ser sus políticas exterior, interna y de seguridad. Recientemente, por cierto, dio a conocer los lineamientos en materia de seguridad nacional. En materia internacional a mí me llama poderosamente la atención que lo primero que hace es recibir a una comitiva de Trump. Es la primera comitiva que él recibe. No recibe a una comitiva de América Latina, ni de Guatemala, ni de Brasil, ni de Argentina, ni del Caribe, ni de ningún lado. Es directamente la comitiva de la plana mayor de la administración de Donald Trump, de la Casa Blanca, lo cual pues da muchas indicaciones, ¿no? O quiero pensar, la primera indicación que yo creo que recibió Andrés Manuel es: recuerda que esta es tu relación prioritaria, ¿no? Y que esperamos esto de ti. Yo me imagino que a eso vinieron. Después Andrés Manuel se reúne con embajadores latinoamericanos, con el embajador chino, de Japón, de Europa, etcétera. Pero sí, el primer encuentro que tiene es con mis enviados de Trump y vamos a ver qué sucede con eso. Parece ser que Donald Trump lo tiene en alta estima, lo aprecia, o hay coincidencias, o eso nos han dejado entrever, pero yo siempre le recuerdo a mis estudiantes y colegas que Estados Unidos no tiene amigos sino intereses. Entonces eso nunca habría que perderlo de vista. Y finalmente, en el tema de política exterior de México, no me parece que a Andrés Manuel le importe mucho la política exterior. No obstante que va a tener a un conocedor del tema, no es como Videgaray que vino a aprender, no. Marcelo Ebrard es alguien que conoce del tema y conoce bastante, pero no sé hasta dónde le importa a Andrés Manuel las relaciones con el mundo fuera del vínculo tan importante que tenemos con Estados Unidos. Y creo que vienen tiempos difíciles para Marcelo Ebrard, por lo que he podido ver hasta ahora. Nos gustaría, por toda esta expectativa que creó Andrés Manuel, que mirara a América Latina, que mirara a Europa, que mirara a Asia, pero pues creo que no es el tema que más le importa. A él le importan más los temas internos y sobre todo de política social.
Me parece que esa es una síntesis muy buena y creo que hay una serie de coincidencias con el auditorio, incluso con lo que se ha platicado ya recientemente en algunos foros, y precisamente ese tema resultó preocupante, el hecho de que la política exterior pasara a un segundo plano cuando el mundo, cuando tiene que definir algunos estereotipos de la comunicación, se dice que es globalizada. Entonces, en esta globalización, ¿qué tan competentes podremos ser? ¿Cuánto nos importa pues lo que vaya a hacer este gobierno frente a los diferentes desafíos que tenemos? Hay muchos, ¿no? No solamente podemos hablar como hace unos años del comercio exterior, ahora hay conflictos, hay una migración que camina, vamos a decirlo así, de manera metafórica, una migración que se mueve por todo el mundo y en la que México ya empieza a ser parte del tema. No sé si sobre esto, Leonardo, podemos platicar alguna opinión sobre cómo esta preocupación, por ejemplo, la podríamos traducir para temas universitarios, en donde tendríamos que ir abordando cómo la política exterior de pronto, no porque al nuevo presidente parezca no interesarle, nosotros dejemos que esto se vaya, digamos, a un segundo plano. Creo que es cuando las universidades tienen que actuar también, incluso como activistas, porque hay que decirlo así, los estudiantes tienen que entender que esto no es un segundo plano, esto es algo que tiene que equilibrarse, ¿no? Bien, bueno, al respecto del el nuevo gobierno, virtual gobierno, podemos decir que efectivamente la política exterior ha quedado relativamente en un segundo plano. Sin embargo, en parte de la campaña y de las reuniones que ha tenido sobre cómo va a llevar la política de seguridad en México y sobre todo la seguridad con Estados Unidos, hay una parte que me parece que es importante rescatar, aunque habría que ver también qué tan efectiva puede ser a partir precisamente del fenómeno migratorio que se acaba de dar recientemente. ¿Por qué digo esto? Porque en materia de seguridad, dice, bueno, López Obrador plantea, bueno, tenemos que atacar las causas. Las causas están precisamente en la desigualdad, en la pobreza, en la exclusión y demás. Dice, pero además de eso, no solo en México, sino también en Centroamérica. Es decir, ¿cómo vamos a poder negociar con Estados Unidos la cuestión de migración si no atendemos las causas internas? Y ahí esto lo estuvo repitiendo en su campaña y demás. Pero ya cuando puso énfasis en parte de la política exterior, dice, tenemos que voltear hacia Centroamérica y hacer un plan común con los países centroamericanos para evitar que se venga dando esta expulsión de migrantes por razones de exclusión social, de pobreza, de violencia. Me parece que por ahí hay una parte que habría que señalar que es rescatable en términos de política exterior. Ahora, el problema, las condiciones actuales del proceso migratorio desequilibran esta postura, ¿no? ¿Por qué? Porque pues y ahorita, bueno, la doctora también nos va a hablar en términos geopolíticos del papel de la migración, cómo se descompone el escenario. Es decir, bueno, ya los países centroamericanos ya son incapaces de controlar sus propias condiciones internas para mantener a la población. Y cruzan y está la barrera de choque de las olas, y entonces repercuten directamente en México, en la política interna y en su política exterior. Complejizando el problema, ¿no? Y haciendo más difícil de poder resolverlo con un acuerdo multilateral en términos de la relación con los países centroamericanos. Claro, yo creo que eso es efectivamente una excelente entrada para que empecemos a comentar esto, doctora, porque pareciera que sí, efectivamente el nuevo presidente electo dice, bueno, vamos a dedicarnos más al tema del sistema político mexicano, a la política interior, y vamos a dejar, pues, si no lo dijo así, esa es la versión en la que nos inscribimos cuando tenemos que opinar al respecto. Pero ¿no será que ahora se voltea exactamente este tema, la hoja, y vemos que, bueno, la política interior está literalmente en este momento pues amenazada por una migración que entra a México
y que nos pone a pensar desde los territorios estatales. Los gobiernos estatales no estaban preparados para esto. Se nota una limitada sinergia entre las autoridades locales y un grupo de migrantes que trae de todo. Trae desde frustraciones, trae miedo, trae una serie de esperanzas para llegar a Estados Unidos, y las autoridades locales de pronto no saben cómo procesar el caso. Esto necesariamente empieza a convertirse en un tema de política interior para autoridades que tampoco sabían eso. Habían visto en la televisión el tema de los sirios y de otros, claro, pueblos que están en un proceso de expulsión, de salida, de migración, de violencia en otras latitudes del planeta, pero no se habían puesto a pensar que esto nos podría ocurrir a nosotros. Y entonces esto se convierte a mitad del camino, o casi a la llegada del nuevo camino que inicia el 1 de diciembre, como, ¿podríamos decir, una bomba de tiempo, o es una expresión muy exagerada para el nuevo gobierno? Yo creo que uno de los riesgos de priorizar los temas nacionales sin tener una estrategia clara de política exterior es que vivimos en una época de globalización donde lo que pasa fuera de nuestras fronteras nos impacta. Claro. Entonces es risible, es como cuando Trump decía Make America Great Again, como si los problemas de Estados Unidos se pudieran resolver exclusivamente dentro de Estados Así Unidos. es. No es así, esa es una falacia. Y supongo que por eso hay tanta empatía entre los dos, entre López Obrador y Trump. ¿El nacionalismo, acaso? Nacionalismo. ¿Podríamos decirlo así? Podría ser nacionalismo, pero la realidad de las cosas es que necesitamos concertar esfuerzos a nivel internacional para poder enfrentar los problemas. El tema migratorio no es un tema exclusivo de Centroamérica o de México a Estados Unidos, es un problema global. Efectivamente, la migración que nosotros estamos recibiendo o la que nosotros generamos, sobre todo, es por la búsqueda de mejores condiciones de vida. No es el caso de Siria, no es el caso de Irak, allá se huye porque pues, la vida peligra por el conflicto armado o los conflictos armados. Sin embargo, hemos visto que todo esto coincide bien con un endurecimiento de las políticas migratorias de los países receptores de migrantes. Con Estados Unidos, además, arrastramos el problema del 11 de septiembre de 2001, donde se ha tipificado a quien ingresa como posible terrorista. Entonces esto ha llevado a cerrar fronteras, a endurecer políticas migratorias y a crear una especie de vigilantismo sobre cualquier persona que ingrese a Estados Unidos. Los que hemos ingresado a Estados Unidos, pues tenemos que realmente entregar huellas digitales, fotografías y demás. Hay una supervisión, hay quien piensa que exagerada de quien ingresa a Estados Unidos, y todo en el nombre de la seguridad. Entonces, en ese contexto tenemos esta situación de los migrantes centroamericanos, que efectivamente no se había, digamos, anticipado en México. Teníamos una migración hasta cierto punto silenciosa, aunque lo de la bestia creo que ya todos lo conocíamos y sabíamos que ocurrían un montón de atrocidades alrededor de esto. Sabíamos que la delincuencia organizada también secuestraba, extorsionaba a migrantes indocumentados que se encontraban en territorio nacional. O sea, había indicios de que estaban pasando cosas, pero naturalmente quizá eran números muy inferiores a los que estamos viendo en el momento actual. No es lo mismo que entren a cuentagotas a que entren contingentes completos como los que han estado cruzando la República Mexicana. Eso los visibiliza. Es un desafío para México en la relación con Estados Unidos. Estados Unidos también ha pretendido correr la frontera del norte hacia el sur, que nosotros seamos el filtro para parar la migración, con nuestros recursos y con todo el costo político que eso entraña, que no es menor. Entonces, a mí me parece que Andrés Manuel tendrá que modificar su postura en materia de política exterior. El tema migratorio es un tema de política exterior, es un tema crecientemente complejo, y también creo que va a tener que modificar, y esto es histórico, la relación de México con América Central. Ya en otros gobiernos se intentó generar ciertas sinergias con Centroamérica, me acuerdo del Plan Puebla-Panamá, Sí, claro. o de la Iniciativa Mesoamericana, entre Sí. otras. Somos miembros de la Asociación de Estados del Caribe. O sea, hay un montón de foros que hemos creado precisamente para diseñar cooperación y mecanismos mediante los cuales podamos coadyuvar a mejores condiciones de vida, sobre todo en Centroamérica
y en algunos países del Caribe, en nuestra zona de influencia, somos los que podemos realmente hacer algo. Cuando nosotros por parálisis, por omisión o por mirar al norte dejamos de atender a Centroamérica, vienen otros y lo hace Venezuela, lo ha hecho Brasil, en el caso Zelaya, Brasil se metió hasta la cocina, sí. Cuando esta es una zona de influencia de México. Entonces, yo sí pediría pues mayor atención a América Latina, invariablemente esto que está ocurriendo hará que Andrés Manuel voltee a ver por lo menos América Central y diseñe mecanismos de concertación y cooperación, y yo esperaría también mecanismos de promoción de desarrollo, ¿sí?, en la región, que buena falta hace, y que sin una inversión cuantiosa, porque yo no sé, a veces algunas figuras políticas dicen, no, es que ni todo el dinero del mundo va a ayudar a sacar del estancamiento a los centroamericanos. Nosotros en México, en Tehuantepec, tenemos el mismo problema. No es tanto la inversión como la voluntad política. Con voluntad política se pueden hacer muchas cosas y sin tantos recursos. Sí. Y recursos tenemos, por favor. Recursos tiene México. Lo que pasa es que están mal distribuidos, mal apropiados, y hay poca transparencia y mucha corrupción. Entonces, claro que podemos atender ese problema, claro que podemos apoyar a los hermanos centroamericanos, y lo tenemos que hacer ya, porque se nos viene un problema serio, grave, gravísimo con Estados Unidos por el tema migratorio. Ya teníamos el tema migratorio de mexicanos allá. Ahora, súmenle al de los mexicanos, el de los hondureños, el de guatemaltecos, salvadoreños, etcétera, y se va a complejizar. Y aparte hay un montón de migrantes, estaba platicando el otro día con una persona del Instituto Nacional de Migración, muchos de África que llegan a México, tenemos somalíes y otra serie de nacionalidades que entran a México con vistas a llegar al territorio estadounidense y no están pasando por el cierre de frontera. Los haitianos, no me voy tan lejos, en Tijuana. Sí, efectivamente, y pareciera que hay una barrera que se empieza a crear, una barrera social, una barrera cultural, si se puede decir así. No sé si la cultura de pronto tenga que ser culpabilizada de esto, porque pareciera que eso es lo que está ocurriendo, pero pareciera que Tijuana se va a convertir en un foco de atención por vamos a llamarle muro de contención, que no es el que Trump quería, pero que México ya se está formando a través de una red de personas que seguramente siguen algunos intereses, claro, que pueden ser lo mismo americanos que mexicanos, o incluso centroamericanos, porque a la hora de jugar en estas condiciones del traslado de tantas personas a Estados Unidos, entran en juego, bueno, no vamos a ir lejos, lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años con el narcotráfico. El crimen organizado está interesado de estas migraciones, por supuesto. Son mulas para el narco. Claro. Ajá. Yo creo que nos está alcanzando ya el tiempo para concluir aquí frente a ti en este espacio privilegiado que nos han brindado nuestros amigos de IQ, Inteligencia Colectiva. Y yo quisiera cerrar esta parte señalando, así en un minuto, si pudiéramos hacerlo, con el doctor Rioja. Por lo que dice la doctora Rosas, pues nos espera mucha chamba en la universidad, porque tratar el tema centroamericano, tratar el tema del Caribe, es algo que está incluso en el decreto fundacional de nuestra universidad. Nuestra universidad está en un espacio estratégico y cada vez de manera muy enfocada por esto que se señala en cuanto al tema migratorio, que no va a parar. Seguramente esto es el inicio de una nueva era en la que México va a estar, ¿cómo lo podríamos decir? A mitad del camino, y en donde tendremos que aprender a convivir, a tratar, a comportarnos y pues sí, a sacar lo mejor de nuestro espíritu cultural para ser tolerantes con lo que viene ocurriendo. Y terminaría, bueno, ahorita le damos la palabra al doctor Rioja. Doctora, si usted pudiera hablar así brevemente de la importancia del tema cultural. Empezamos con el doctor Rioja. Bien, bueno, la Universidad de Quintana Roo tiene mucho sentido en este lugar estratégico desde el siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX y del siglo XXI. Y efectivamente la universidad pues tiene mucho sentido, sobre todo porque dentro de sus líneas estratégicas e institucionales pues está Centroamérica y el Caribe, pero además nuestros programas académicos, hay proyectos, tenemos cuerpos académicos de estudios estratégicos y de frontera, donde se abordan temas de seguridad, de migración,
de transmigración también, entre otros. Y bueno, en términos de la formación de los estudiantes, pues es muy importante estar al tanto precisamente de los acontecimientos, como su laboratorio, pero también hacer las lecturas de fondo pertinentes para que su conocimiento sea mucho más sólido, que puedan generar hipótesis, ¿verdad? Que puedan comprobar ese tipo de hipótesis. ¿Por qué? Porque finalmente los problemas que suceden aquí cerca de la frontera, pues ya empiezan a repercutir de manera directa en nuestro entorno social, en nuestro entorno político, en nuestro entorno económico. Y entonces digamos, es un lugar privilegiado para la discusión de las ideas, el planteamiento de propuestas fundamentadas con información y con un espíritu crítico. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que el augurio ya está en la mesa. Y bueno, si nuestros amigos de Frente a Ti y de IQ, Inteligencia Colectiva, nos permiten, seguramente vamos a hablar de eso en otro momento, cuando hay una oportunidad para darle seguimiento a este tema de las migraciones, el cambio cultural, toda esta parte que se aproxima en la parte internacional, que es cada vez más de un espíritu, digamos, colectivo para efectos de un México que está no entrando solamente un nuevo gobierno. Creo que es una era en donde se cruzan demasiadas variables, demasiadas políticas y también la palabra que a veces no nos gusta, demasiados conflictos que tendremos que empezar a tratar, a solucionar, pues en conjunto autoridades y gobierno. Pero bueno, el tema de la cultura, doctora, nos queda solamente 3 minutos para concluir este programa. ¿Cómo lo ve ahora que empezamos a ver una serie de expresiones que van desde una recepción, digamos, familiar, muy agradable, muy hospitalaria por parte de una sociedad abierta, pero por otro lado, grupos que de pronto se oponen y empiezan a manifestar algo que en México se había dicho que eso no existía, que no somos racistas, que no practicamos la intolerancia, que decir mi casa es tu casa era casi la bendición de todos los mexicanos frente al otro, al que no es mexicano, pero estamos viendo que ocurren otras cosas en este momento. La cultura aguantará la migración, la cultura será una forma suave, a propósito de algo que vamos a hablar en un siguiente programa, doctora, para poder acoger a tantas personas que vienen huyendo de la violencia, del desánimo social, de la corrupción de sus países, que por cierto no es muy ajena a la nuestra. Bueno, yo creo que cultura es un tema muy complejo y un tema que no recibe la debida atención por parte de las autoridades. Es un tema, yo diría que hasta se considera el patito feo en la administración pública. Es a la que se le recortan los recursos. Sí, digo, México tuvo Secretaría de Cultura hasta hace apenas 2 años, ya eso revela que realmente no nos importa, ¿no? Y con recursos magros, ¿no? Bueno, cultura es un concepto bien importante y cada quien la define como lo desea o como conviene a sus intereses, pero hay una acepción de UNESCO que me gusta mucho porque refiere lo que producen las sociedades, lo que han tenido las sociedades y lo que le legan a las generaciones futuras, tanto en términos materiales como inmateriales, incluye tradiciones, incluye pues un montón de aspectos diversos. Y esto es muy relevante porque incluso en el seno mismo de la UNESCO, que es la autoridad máxima a nivel internacional para debatir sobre estos temas, se ha hablado mucho de la diversidad cultural y de cómo la diversidad es tan importante para la humanidad como lo es el oxígeno para los seres vivos. Sin diversidad pues estamos condenados a extinguirnos, y la propia UNESCO y otros especialistas en cultura han referido cómo se han fundado, se han creado las sociedades que tenemos el día de hoy. Pues el fenómeno migratorio ha estado presente siempre. O sea, hablar de que ahorita hay sociedades puras, whatever that means, híjole, que terrible, ¿no?
porque en realidad somos producto del mestizaje en mayor o en menor medida. Y cómo se fundó Estados Unidos con migrantes, a pesar de toda la intolerancia que tiene hacia los migrantes. Y cómo se fundó Brasil, igual. Cómo se fundó Argentina, igual. México no se fundó tanto por eso, pero sí fue producto de un mestizaje. Entonces, creo que estamos ante sociedades que están conformadas de manera diversa y que estarían llamadas a ser... A mí no me gusta la palabra tolerancia porque implica como algo que yo no quiero hacer, debo de tolerarlo. Que hay que hacer la fuerza. Sí, tiene que ser la fuerza. A mí me gusta mucho más coexistencia. Coexistencia. ¿No? Yo estoy por la coexistencia, o sea, yo existo, tú existes, somos diferentes, pero podemos caminar y podemos hacer cosas juntos, ¿no? Yo estoy por la coexistencia y yo creo que está resultando muy difícil en estos momentos de globalización donde estamos más expuestos a la diversidad que existe, es cuando más ultranacionalistas, derechizados y retrógradas nos hemos vuelto. Es realmente, no sé si lo que estamos viendo es una reacción a la globalización, pero está sacando lo peor de las sociedades. Sí, efectivamente. Y bueno, con esto cerramos, creo que es una serie de datos y de reflexiones que nos permitirán seguir tratando esos temas en un futuro inmediato. Lo vamos a hacer seguramente con otras personas que vendrán a debatir el tema y con la doctora, que esperamos que sea otra vez pronto. Bueno, pues a nuestros amigos de Frente a Ti, aquí en IQ Inteligencia Colectiva, les damos las más sinceras gracias, nuestro agradecimiento pues por esta oportunidad de comunicarle pues lo que estamos viviendo, lo que estamos pensando acerca de la política exterior de México en esos días cuando hay cambios no solamente de gobierno, sino también de formas para tratar esos temas. Ya no son un tema de especialistas, son un tema de la comunidad en su conjunto, comunidad nacional, comunidad estatal, comunidad municipal. A los municipios también nos llega el momento en el que tenemos que tratar esos temas internacionales como un tema pues común de casa. Gracias, doctora, gracias, claro, doctor Rioja, y pues esperamos que haya sido de su agrado. Vamos a tener una nueva entrevista con la doctora Rosas próximamente, en donde vamos a presentar las ideas centrales y la importancia que tiene la otra forma de comunicación, que son la sátira de unos personajes que conocemos desde hace ya prácticamente 30 años, doctora, que son los Simpson. Yo creo que eso es un tema que usted no se puede perder y bueno, aquí Frente a Ti nos volveremos a ver y la doctora Rosas nuevamente está invitada. Gracias. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima.